al inicio, no tiene separación del capítulo 9. ¿Por qué no tiene separación? Por lo menos en la Reina Valera, se conecta con el capítulo 9 y el último subtítulo viene del versículo 23. Si lo está viendo en la Reina Valera, los que tienen la Reina Valera. Eso le indica algo. Esa es la idea de ese contexto, está unida desde el versículo 23. Pero si usted nota cómo comienza el versículo 23, necesito el cuento, necesito el contexto de lo que está antes del 23. Fue pues necesario, comienza el apóstol, esta parte. Pero ¿qué fue necesario? ¿Por qué está escribiendo esto? Necesito ver anteriormente qué está pasando, qué cuento me va a echar, qué historia me va a contar. Por eso entonces le queda a usted la tarea de leer el 9 y el 10 y entonces cuando llegue a su casa, lea el 9 y el 10. Pero nosotros vamos aquí a leer del capítulo 10, versículos 26 al 29 de la carta a los hebreos. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El apóstol termina este segmento con una pregunta que le está haciendo retóricamente a los lectores de esta carta. Y yo quiero que a partir de esta pregunta comience nuestra reflexión sobre el alto valor de la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuánto valor le colocas tú? ¿Cuánto valor le coloco yo a la sangre de Cristo? Si hay algo en la vida que yo no puedo cuantificar, por ejemplo, el amor a una madre, pero ella es de altísimo valor para mí, ¿de qué manera yo expreso ese alto valor por mi madre? Si hay algo que no puedo cuantificar, es colocarle el valor a un hijo, o a 2, o a 3, o a 12, los que tenga. No los puedo decir, a este lo quiero 1.000.000 y a este lo quiero 1.500.000 y este, como es el último, lo quiero en 1.700.000. No se puede, ¿verdad? No podemos cuantificarlo. Pero indudablemente siento mucho, gran amor por ellos. ¿De qué manera lo expreso? ¿De qué manera lo demuestro? Porque hemos visto lo contrario. Hemos visto el desprecio de los hijos para sus padres y eso nos indica que no tiene valor su padre o su madre para ese hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque no le demuestra absolutamente la más básica consideración que algún ser humano pudiese merecer: el saludo, los buenos días, las buenas noches. Porque una cosa es que en mi casa no me hayan enseñado a darle un besito a papá y a mamá, eso es una cosa. Pero otra cosa distinta es que mi amor por ellos se demuestre más allá de un beso en la mejilla, con revisar cómo están todos los días, con tratar de, en la medida de las posibilidades, colocarles el alimento a la mesa, ayudarles en lo que pueda. Y eso va demostrando poco a poco el altísimo valor de un hijo para una madre y de una madre para un hijo. ¿Cuál es el valor real
que tiene la sangre de Cristo para usted y para mí? El apóstol Pablo le está advirtiendo a los hermanos aquí en esta carta que hay un pecado voluntario y hay un pecado involuntario. Y el pecado voluntario se hace terroríficamente malo cuando, conociendo de la gracia del Señor, no solamente viviendo en ella, sino conociendo de la gracia del Señor, es decir, conociendo que Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces yo decido pecar porque quiero hacerlo. Yo omito el mandamiento del Señor y hago precisamente lo contrario a lo que Él quiere que yo haga. Amados, amémonos unos a otros, pero las personas están llenas de odio, de rencor una a otra, soportando uno a otro, pero nadie quiere soportar. A veces ni los esposos a las esposas, ni las esposas a los esposos quieren soportar, mucho menos amar. Hacemos precisamente lo contrario a lo que el Señor nos dijo que hizo. ¿Por qué? Que hiciéramos. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario y no fue tu vida y no fue mi vida la que estuvo colgada en aquel madero. ¿De qué forma entonces, si yo no puedo cuantificar el valor de la sangre de Cristo, de qué forma demuestro que eso me importa mucho? Que eso tiene un altísimo precio para mí. Y como tiene un altísimo precio para mí, entonces yo decido cuidarla. Entonces yo decido atesorarla. Yo decido reivindicar mi vida en favor o en retribución a ese acto de expiación de Jesús en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros tenemos la mínima idea de la experiencia plena que vivió Jesús en toda su semana de pasión y muerte. Porque como les dije al principio, la cuestión no es solo la muerte. La muerte pudo suceder en momentos de un minuto, de minutos. Pero la pasión de Cristo fueron días, su sufrimiento, su agonía fueron días donde empezó a ver que el pueblo que él había alimentado en dos oportunidades, que mucha gente que quizás él había sanado, que muchas personas a las cuales echó fuera demonios, que muchos testigos de esos milagros estaban allí pidiendo su crucifixión. Que cuando Él estuvo para ellos, ahora ellos pedían que se liberase a un preso en lugar de Jesús. Eso era una agonía para el Señor. Pero poco a poco se iba agravando la situación. Poco a poco el Señor iba experimentando cómo no solamente el pueblo pedía su cabeza, lo abandonaba y lo dejaba. Ahora entonces empezó a experimentar el escarnio público de ser colocado su investidura en duda, de ser vituperado, injuriado. Y la cosa sigue agravándose cuando uno de sus discípulos más cercanos, que hace algunos momentos atrás le había dicho: Señor, hasta el fin iré contigo, al final lo negó 3 veces. Y la última vez lo niega con maldición para que la gente creyese realmente que él no era discípulo de Jesús. Eso lo vio el Señor con amargura. Y empezó y seguía y se profundizaba el dolor cuando finalmente es condenado a la muerte. Y no solamente es condenado a la muerte, sino que debe cargar su cruz. Y escuchando a la multitud gritando, escupiéndole, aplaudiendo la medida que había sido condenado el Señor. Los clavos traspasando sus manos, la lanza traspasando su costado. Cuando Él dio pan,
cuando multiplicó los peces y las personas fueron saciadas, al decir tengo sed, les fue dado a beber vinagre con hiel. Nada de lo que estaba sucediendo era retribución de quién fue Jesús para el pueblo. Pero, ¿y hoy? Usted y yo, hoy, frente a este hermoso acto de Jesús, al exponer su vida por nosotros, ¿cuánto valor tiene la sangre de Cristo para ti? ¿Cuánto le das a ese tesoro importante para cuidarlo en tiempo, en espacio, en calidad? Cuando usted tiene algo bonito, usted tiene unos zapatos bonitos y cuando va a salir, los pule, ¿verdad? Los limpia. Les pasa una agüita, si no tiene crema, les pasa un pañito, porque son bonitos, ¿verdad? Cuando usted tiene su celular nuevecito, busca un pañito y le hace así y limpia el celular, ¿verdad que sí? Y lo cuida, que no se caiga, que no se rayen. Los lentes cuando están nuevecitos, ya cuando están viejitos, bueno, que se limpie con lo que sea, la camisa sucia está en la ropa sucia, pero cuando están nuevecitos, que sabemos cuánto nos costó, hay un pañito que viene especial, ese pañito lo cuidamos, lo adornamos y los lentes los limpiamos, no sé cómo así, no se rastrille mucho para que el polvo no lo raye, un polvo que ni vemos, pero que ahí está. Cuidamos las cosas. Cuando la doña tiene la licuadora buena, no me meta hielo ahí porque se me le va a dañar la hojilla a la licuadora. Y pobre de aquel mortal que se le ocurra granizar hielo ahí en la licuadora nueva. ¿Cómo tratamos la sangre de Cristo? Dice el apóstol que después de haber recibido, el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio. Y yo quiero hacer una diferencia entre el pecado del cual fuimos perdonados. El apóstol y el Señor nos enseñan que está el pecado original que nos conectaba con Adán y Eva. Ese pecado de rebelión y de desobediencia que fue transmitido a la humanidad por el ADN. Bastaba con ser humano para tener dentro de nuestro ADN ese pecado en singular. De ese pecado fuimos salvados porque Jesús precisamente rescató a la humanidad de esa desobediencia. Yo no vine a abrogar la ley, dijo Jesús, vine a cumplirla para poder acceder a ese momento donde Adán perdió la relación íntima con Dios de perfecta plenitud y equilibrio y restaurar eso para nosotros. Era la forma como Dios nos ve, era la forma como Dios podía acercarnos a Él y ya no a través de un animal cuya muerte anual podía perdonar nuestros pecados, pero no nos daba acceso al trono de la gracia. Es el pecado original. Pero para aquellos que pecan voluntariamente, para aquellos que desobedecen voluntariamente, conociendo la verdad de la gracia, dice el Señor, ya no queda más sacrificios por los pecados, por aquel plural de pecados, por aquel muchos pecados que normalmente cometemos. Pero el problema es cuando los planificamos, cuando en plena conciencia de saber lo que es bueno y es malo a la luz de la palabra, hacemos precisamente lo contrario. Porque usted y yo, como se lo decía el lunes a los hermanos en el taller, en el estudio bíblico, sabemos que el adulterio es pecado, sabemos que la fornicación es pecado. Pero tenemos una iglesia llena de jóvenes, tenemos una iglesia llena de adultos que a pesar de que saben que la fornicación y el adulterio es pecado, caen en la condenación del adulterio, caen en la condenación de la fornicación. Y eso en pleno conocimiento que ya sé que es pecado. Ay, es que fue un momento de
de debilidad. ¿Y por qué no te preparaste? Momento de debilidad es que yo me caiga porque no vi algo, porque me agarró de sorpresa, ¿verdad? La piedra, el hueco, el bajón. Hay personas que tienen los lentes nuevos y van caminando y el lente como que le falsea la realidad, ¿no? La imagen. Y pisaron mal. Un pecado es que en ese pisotón mal yo diga una grosería. ¿Verdad que sí? Eso es pecado. No la estoy justificando, pero es involuntaria. No le estoy diciendo que se pueda hacer porque la palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, pero es involuntario. La fornicación se planifica. El adulterio se premedita. Y le he dicho, hermano, que ningún hombre, ninguna mujer amanece una mañana con una persona ajena, con una pareja ajena y se asusta. ¡Ay! ¿Qué hago aquí? Ninguno. Todo hombre adúltero, todo hombre fornicario, mujer adúltera, tuvo que haberlo planificado. Mensajito, el coqueteo, coqueteele a su esposa. Y si eres soltero, guárdate para el muchacho o la muchacha que te van a gustar. ¿Mm? Pero comienza el coqueteo, comienzan los mensajes, todo eso es planificado que le escribo. Y si está casado, empiezo a ponerle claves, reclaves, la cara para que me reconozca, la huella dactilar, la gotica de ADN para que se active o no se active el celular, porque ahora tengo algo incriminatorio. ¿Se da cuenta? Eso es pecado voluntario, planificado, premeditado. Hasta que un día tengo que pensar, ¿dónde vamos a tener relaciones sexuales? Que es el fin de todo esto. Yo tengo aquí no sé cuántos dólares, el hotel de allí me cuesta tanto. ¿Está entendiendo la planificación? Voy a mandarle el mensaje de que nos vemos allí. Así, ¿eh? Mi esposa se va a poner la mamá ahorita en Semana Santa, seguramente yo quedo libre. O yo me voy a inventar un viaje de negocios, de trabajo, de no sé qué. Y empiezo, mi amor, nos vemos a las. Una persona que haga eso y lo lleve hasta el final, yo, David Castillo, yo dudo que tenga el Espíritu Santo en su corazón. Porque el apóstol Pablo nos enseña en Romanos que el Espíritu Santo gime por nosotros, que el Espíritu Santo nos alerta. Probablemente se me cruza la idea, pero inmediatamente el Espíritu Santo me alerta y yo me arrepiento y pido perdón. Pero no quita el hecho de que aún sin ser creyente, pero conocedor de la palabra, esta verdad de que no hay más sacrificio por mí sea verdadera en mi vida. Precisamente porque no tengo un alto concepto, un alto valor, la sangre de Jesús. Y el versículo 29, nuevamente haciendo referencia o haciendo una relación de lo que era la ley en el Antiguo Testamento. El versículo 28 nos dice lo que la ley decía. El que viola la ley de Moisés, por boca de 2 o 3 testigos muera. Definitivamente muera, porque violó la ley. La ley era importante y la mandó Dios. Pero la sangre que se derramó en la gracia, para que usted y yo tuviésemos gracia hoy, no la mandó Dios por mano de Moisés. La sangre es del Hijo de Dios enviado por él directamente. Así que, ¿qué tiene más valor? Y dice el apóstol en una pregunta retórica para todos, si la ley fue con mucho valor y la gente moría por violar la ley, ¿cuánto más la gracia de Dios? Que no se escribe en tablas de piedra, que no se escribe con un cincel, que no se escribe por la mano del hombre, sino que la escribió en la historia directamente Jesús, sino que la sella en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, Efesios 1:13. Para aquel que acepta el valor de la sangre de Cristo, el Espíritu Santo le sella para toda la vida. ¿Cuánto mayor castigo cree usted que tendrá el que
tiene por inmunda la sangre de Cristo. Es una palabra fuerte tenerla por inmunda, pero cuando nosotros hacemos caso omiso de lo que en Cristo Jesús debemos hacer, estamos teniendo en nada el mandamiento del Señor. Es como cuando el papá o la mamá le dan una orden a un hijo. Sabe que la obediencia retardada es desobediencia. Por lo tanto, cuando un hijo dice ya va, así lo haga más tarde, es desobediente de todas maneras. Cuando Dios te dice hazlo, cuando Jesús te dice no, es no. Pero nosotros hemos entendido, hemos querido entender para nuestro beneficio, poner las cosas con un tecnicismo. No, la Biblia dice no os embriaguéis, pero yo me puedo tomar una copita porque lo que dice es no os embriaguéis. Y los europeos se toman su vinito como nosotros el refresco. Empezamos a buscar el tecnicismo a la palabra para poder hacer eso que ya el Señor dijo, no lo hagas. ¿Qué tanto vale la sangre de Cristo para ti? Porque en esa sangre dice el versículo 29, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. El pacto de Dios con nosotros fue santificado en la sangre de Cristo. Y ese pacto es el que nos permite entrar ante el trono de la gracia de la manera más sublime, de la forma gratuita. No tenemos que acceder a través de un hombre como lo hacían en el Antiguo Testamento. No tenemos que presentar un animal para que muera para hacerlo. Y de todas maneras no nos encontrábamos con el Padre. Ahora tenemos acceso a través de la oración y usted está seguro que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles la oración que usted aquí está pronunciando. ¿Cuánto valor tiene la sangre de Cristo para ti? No se trata que hoy el pastor está diciéndote que no tienes, no eres obediente o que no tienes en consideración la sangre de Cristo. Se trata de que hoy el Señor nos está preguntando cuánto vale la sangre de mi Hijo derramada por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué valor tiene? Póngase a pensar por un momento si en algún instante, cuando usted va a hacer algo que usted sabe que no es debido, usted piensa, ¿y el Señor? ¿Qué haría el Señor? Usted y yo no presenciamos lo que sucedió hace 2000 y tantos años atrás, pero creemos que sucedió. Las películas nos ayudan a formarnos una imagen. La palabra nos ayuda con los detalles que quizás las películas no tienen. Las herramientas las tenemos para recordar en imágenes o en palabras lo que fue la muerte, la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces no hay para nosotros excusa de no saber. No, yo no sabía que él murió. Yo no sabía que por su sangre hoy, la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, tiene que tener un altísimo valor. ¿Cómo retribuimos nosotros ese valor? El Señor quiere que dejemos de afrentar al Espíritu de Dios, que dejemos de afrentar la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nos pongamos a cuenta con lo que Él quiere para nuestra vida. Estamos viviendo los últimos tiempos de la humanidad. Y en estos últimos tiempos requiere el Señor una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin contaminación. Y cuando estemos revestidos de esas características que el Señor quiere en nuestro ser, vayamos a hacer la obra a la que Él nos mandó. Pero estamos preocupados, divididos. ¿Será que estamos en un mismo sentir? No estamos en un mismo sentir. Cada quien quiere un pedacito de algo. Cada interés está por encima del otro. Quiero más poder. Tengo menos poder, pero quiero más trabajar afuera. Nos desviamos de lo que Dios quiere que hagamos y tenemos por inmunda la sangre del Cordero. Cierre sus ojos y recuerde lo que
le enseña la palabra acerca del Calvario. Recuerde lo que le enseña la palabra del sufrimiento de Jesús. Cuando después de que los clavos le atraviesan su cuerpo, es elevado en aquella cruz. Es elevado en alto para que el mundo mire el valor de la cruz. Pero no basta solo con mirarlo y saber, hay que ser obediente, hay que obedecer, incrustarse en esa cruz de manera que yo pueda vivir lo que Él quiera que yo viva, que usted viva. Póngase a pensar allí en su oración, recordando cómo Jesús actuó en estas últimas 7 palabras, aún pensando en la humanidad, cuidando a sus seres queridos, perdonando aún a los que le injuriaban, prometiendo una vida eterna a quien al lado le había reconocido cuando le dice: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Angustiado porque se sentía solo. Piense en todo eso. Piense cuando esa forma de morir crucificado le fue drenando de su cuerpo poco a poco su sangre preciosa. Esa sangre iba cayendo en el madero y caía en el madero para lavar tus pecados y mis pecados. Piensa en eso. Y si hay que pedirle perdón al Señor, como de seguro todos lo tenemos que hacer, pídale perdón.